Bueno, solo de agua se trata. Es triste y preocupante escuchar que cuando algunos ingenieros, supuestos conocedores del problema, hablan de las inundaciones de la región, solo se refieren al drama aludiendo a causas climáticas, sin referirse al componente antrópico, causas humanas, y ecosistémico, que desde mi punto de vista son los principales causales del drama y del cual también son responsables. Obviamente que de persistir ese enfoque estamos lejos de la solución, comienza diciendo el profesor Adelmar Fun en este escrito que publicó, que por supuesto es más largo, pero quería leerles esta introducción, quería contarles esto, porque tenemos la visita de Adelmar Fun aquí en la radio para charlar precisamente de este tema. Adelmar, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, buen día. Te agradezco la posibilidad de hablar de este tema, que es un tema que por el momento me parece que va a ser un tema vigente, ¿no? Bueno, ¿solo de agua se trata? Yo creo que se trata de agua, por un lado, y de acciones humanas que son favorables a la inundación. O sea que no se trata solo de agua, se trata de prácticas que son favorables a la inundación. Si no cambiamos nuestras prácticas, vamos a depender solamente de la posibilidad de que cambie el clima. De lo contrario, con las obras que se están pensando no va a alcanzar a solucionarse. Escuchamos por ahí decir, esto que está sucediendo, esto que ha sucedido con el tema inundaciones, que se han llenado todos los campos de agua, nunca había ocurrido. ¿Por qué nunca había ocurrido esto? Porque nunca habíamos hecho un monocultivo. Esta es una práctica que es moderna. Porque nosotros justamente cuando yo hablo de que tenemos que ver con la cuestión con criterio ecológico, esto originariamente era el pastizal pampeano. Antes de que llegara el hombre, y no estamos hablando hace 5.000 años, sino que la cosa es cortita, hace relativamente poco tiempo para lo que es la historia de la vida en nuestra región. Esto, cuando llegan los conquistadores, era un pastizal inmenso, o sea, y uno no puede obviar eso, no puede pensar cómo funcionaba ecológicamente esta región antes de que nuestra actividad empezara a formar parte. Y en ese pastizal se desarrollaba lo que se llama un bioma y había interacciones de animales que vivían y se nutrían de ese pastizal, con lo que se llama un fenómeno que se llama relaciones interespecíficas. Entonces había tropas de guanacos, había ciervos, había carnívoros, pumas, incluso algunos mencionan el guareté. Pero ¿qué es lo que sucede? Cuando llega el hombre se le escapa el ganado, y ese ganado que dio el origen a nuestra actividad productiva como país ganadero y país exportador, gracias a los saladeros y toda esa industria que comenzó a desarrollarse, fue gracias a este sistema ecológico que llamamos pastizal pampeano. El ser humano se dio cuenta de que no podía obviar eso, y cuando el pastizal, y fue reemplazando el pastizal, donde quedaba, donde no había sido agotado por ese consumo masivo, y empieza con las pasturas. Y entonces Argentina, y especialmente en nuestra región, se transforma en región exportadora. Rivadavia, capital nacional y provincial de la invernada. No está tan lejos eso. ¿Y qué cultivábamos? Nos quedó el cartel. Nos quedó el cartel. Lamentablemente nos quedó el cartel. Entonces, pasamos de una actividad. Esa actividad, ¿por qué te lo menciono? Porque eso erradica agua. Esos cultivos exportan agua. ¿Qué quiere decir eso? Que el exceso de agua, el árbol, la vegetación, la pastura en este caso, lo que hace, con su cantidad por metros cuadrados, lo que hace es absorber el agua, y para favorecer ese fenómeno fantástico que es la fotosíntesis, evapora grandísimas cantidades de agua. Entonces eso hubiera mantenido a raya la inundación. Es decir, uno puede preguntarse, pero esto viene del norte, el origen, uno puede remontarse, y tiene que ver el tema. Digo yo, ¿tiene algo que ver los desmontes que se han hecho en el norte del país con toda esta situación? Mira, hay un trabajo fantástico de la universidad. Primero te quiero aclarar esto. Esto que yo digo no es antojadizo. Yo todo lo que hablo tiene una base científica. Y les puedo mostrar documentación que así lo prueba. Por ejemplo, hay trabajos importantísimos, interesantes de la Universidad de San Luis, en donde investiga la situación en la cuenca del Morro. ¿Qué pasó en la cuenca del Morro? San Luis, la provincia empezó a inundarse, algo así como 400.000 hectáreas se empezaron a perder por las inundaciones. ¿Y por qué? Fueron hectáreas deforestadas, bosque nativo que se adaptó para cultivar soja, se reemplazaron para cultivar soja. Entonces empezó una cosa de locos, un río nuevo, porque
no solamente el antecedente del río Quinto, que tiene otras cuestiones, otros comportamientos. Sí, para nosotros tiene una connotación especial. Exactamente, pero además el río Nuevo empalma con el río Quinto. Entonces, más especial todavía esta connotación. Y además, ¿qué tiene que ver con esto? Bueno, estos investigadores determinaron de que el problema era la deforestación. Hasta tal punto está este reconocimiento de que hoy se está trabajando en lo que se denomina el abrazo al morro. ¿Y qué es el abrazo al morro? Es volver a reforestar lo que se había cultivado, lo que se había extraído, perdón, lo que se había desmontado. Realmente ese es el principio básico, esto está absolutamente estudiado. Entonces, pero dejando el origen remoto, que puede tener otras zonas, que tiene que ver con la llegada de los ríos, con inundaciones, por ejemplo, que afectan también, uno ve la Picasa, por ejemplo, y bueno, es el río Quinto también. Los desbordes del río Quinto, cuando llegan a los bañados de la Marga, recuperar bañados, un humedal, un bañado natural, era el relicto final del río Quinto. ¿Qué hizo el ser humano? Recupera ese bañado para la producción agrícola. Y entonces directamente se canaliza, y directamente los ríos fluyen donde nunca llegaban. Lo nuestro, que se considera una cuenca arreica, o en todo caso, o sea, quiere decir sin ríos eso, ¿no es cierto? O en todo caso, cuando esporádicamente, con importantes lluvias en el norte podrían llegar, en ese caso se llamaría una cuenca endorreica, pero se transforma en una zona de ríos permanentes. ¿Y cuál ha sido la práctica? Hace unos años pensar en tener espejos de agua donde poder ir a pescar, hacer actividades acuáticas, aquí en el oeste de la provincia de Buenos Aires era impensado. Yo cuando era chico tenía que ir, si me gustaba la pesca, iba a Rochicó, claro. Tenía que ir a la Laguna de Gómez, o sea, era impensable, ¿no es cierto? Entonces, hoy tenemos ríos, hoy tenemos no solamente los ríos, que es una cuestión, sino que lo otro, tenemos campos anegadizos, alejados de las vías de agua. Entonces, si vamos a solucionar esto con canales, que me expliquen qué vamos a hacer, Venecia. O sea, ¿cómo vamos a erradicar el agua en los campos que están inundados, alejados, en este caso del río Quinto? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cuál va a ser la estrategia? Hay canales por todos lados. ¿Cuál es el plan? ¿El plan es solo ese? Si el plan es solo ese, muchachos, prepárense, porque si no cambia el clima, vamos a seguir inundados. Eso es, pero contundente así. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? A ver, si hubiéramos... La inundación era inevitable porque tampoco podemos desconocer el fenómeno del cambio climático, seguro, del cual también, por supuesto, son parte, ¿no? Ahora, es lo mismo recibir la inundación, lo que viene del norte, es lo mismo recibir lluvias que son atípicas, ya inundados de antemano, o hubiera sido distinto si nosotros hubiéramos recibido estas masas de agua que vienen con los bajos secos, con los canales secos, preparados para resistir. No hubiera sido lo mismo. Bueno, ese es el punto. ¿Y por qué no fue lo mismo? Porque la producción intensiva, el monocultivo prácticamente es un monocultivo que los manuales de primaria se te dicen que no se puede hacer. Sin embargo, se hace. Los monocultivos... O sea, dejamos de sembrar maíz, trigo, girasol... E invernada. Y dejamos de invernada. Dejamos de invernada para sembrar soja. Feedlot solamente. Todo funcional al agua. Todo esto es funcional al agua. Todo esto es propicio para la inundación. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros tenemos un campo despojado de cultivo gran parte del año, con rastrojo, ¿no es cierto? Y cuando los cultivos esos son, por lo que se llama el fenómeno de biomasa, la masa vegetal, es insuficiente para erradicar el agua, que además vuelvo a decir, está solo una parte del año, obviamente que estamos favoreciendo la inundación. ¿Hubiera sido distinto si hubiéramos tenido invernada? Por supuesto. ¿Hubiera sido distinto si hubiéramos aprovechado y recuperado los bajos? ¿Por qué no empezar a emprender una actividad forestal que empecemos a acercarnos para desecar los bajos? Eso obviamente hoy no se puede hacer. Debimos hacerlos antes. Nuestro plan no debió ser solamente un plan hidráulico consistente en canalizaciones, sino que debió ser un plan integral, y nunca, jamás se tuvieron en cuenta los principios ecológicos. O sea, solo se tiene una visión limitada de la cosa, ¿no es cierto? Y entonces, mientras tengamos esa visión limitada, vamos a estar condenados a seguir estando inundados, a no ser que tengamos la suerte de que venga un clima seco. No va a haber alternativa. No confías en que esto pueda mejorar, así de la forma que se está trabajando. ¿Por qué voy a confiar si hace 30 años que tropezamos con la misma piedra?
y seguimos aplicando la misma solución que viene fracasando en forma sistemática. ¿No es cierto? ¿Por qué vamos a confiar? O sea, yo no digo que no sea imprescindible, por supuesto que es imprescindible conducir los excesos de agua que vienen en forma de río, que vienen en un cauce encarrilado. Eso hay que sacarlo, no hay otra manera. Pero ¿con eso solo va a alcanzar? Si va a seguir lloviendo, ¿cómo me explican que vamos a erradicar el agua de los bajos cuando además tenemos que la capa freática está ahí encima? ¿Por qué yo tengo un bajo inundado? Porque el bajo me está mostrando el nivel que tengo en el resto del campo. Claro. Es simple eso. Adelmar, ¿y una solución sería esto que decís vos? ¿Reforestar? No. Volver A ver, yo creo que debemos empezar a sembrar pasturas. No digo que se deben abandonar la soja, el maíz, lo debemos abandonar, pero sí empezar a tener una producción mixta, una producción integral. Entonces, eso va a ser imprescindible. Y forestar en las regiones aledañas a las fuentes de agua que nosotros vemos que son permanentes, pero por supuesto, o sea, si yo tengo un bajo de 1 hectárea, de 2 hectáreas, de 5 o 10 hectáreas que hace 20 años que está inundado, ¿qué sentido tiene dejarlo inundado? Empiezo a forestarlo, le empiezo a ganar terreno al bajo, le empiezo a ganar terreno a ese bajo inundado, y cuando esté seco, si todo funciona, vuelvo a sacar las plantas y siembro. Pero mientras tanto tengo que recuperar, tengo que ganarle terreno. Pero esto es muy difícil porque tiene que ver con una filosofía. Tiene que ver si con no tengo mal entendido, hay una ley a nivel nacional que se votó el año pasado, creo yo, en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, que todo establecimiento agropecuario tiene que tener el 1% de su superficie forestado. Sí, es probable, desconozco, la verdad que desconozco, pero es probable que sí, no me llamaría para nada. El tema es dónde está ubicada esa forestación. Claro. Si está solamente aplicada alrededor de un casco, ¿no es cierto? Que tiene una función importante, por supuesto, ¿no es cierto? Cortavientos, sombra, leña, todos los beneficios que da el árbol, pero solamente lo restringimos a ese espacio, no va a cumplir el rol integral que debe cumplir. Pero insisto, forestación con pastura. Si no, y la pastura, ¿qué rol estaría cumpliendo? Estaría cumpliendo el mismo rol ecológico que cumplía el pastizal pampeano, que fue lo histórico, lo que llamamos el desierto. Nunca fue un desierto de arena, fue un desierto de pastizales. Cuando uno habla de esparto, espartillo, pasto puna, cortadera, que tienen otras denominaciones, cortaderal, espartillar, ¿no es cierto? Bueno, esto hace referencia a ese desierto, que era un desierto vegetal. Claro. Algunas citas incluso mencionan que tapaba de caballo. Después lo reemplazamos con pastura y no fue bien. El mote de granero del mundo no vino con este sistema de monocultivo de soja. El mote de granero del mundo ya lo teníamos muchos años antes, ¿no es cierto? Entonces se podían poner en práctica una producción mixta. Ahora, ¿cuánto ganamos nosotros ahora con los costos económicos que van a salir las obras? Inundados, sin poder producir, y un drama más grande todavía. Porque yo estoy escuchando... Ya no somos el granero del mundo, somos Holanda hoy. Claro, bueno, pero el problema es que esto tiene que ver... Con la diferencia que los holandeses le ganaron terreno al mar y nosotros al revés, estamos cediendo terreno al agua. Bueno, algo así debiéramos hacer nosotros. Debiéramos recuperar nuestro terreno de cultivo. ¿Cuál es la alternativa? Están están pronosticando una producción agrícola para el año que viene superior a la de los años anteriores. Yo digo, con media región pampeana, porque yo no solamente incluyo la provincia de Buenos Aires, ¿no? Con media región pampeana inundada, ¿es posible producir el doble? Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Se está mintiendo o va a ser? Si no se miente, es grave, porque ¿de dónde va a ser la producción? De las deforestaciones que vamos a seguir haciendo. O sea, claro, lo que no se produce acá porque estamos inundados, se va a producir en otro lado. Es gravísimo este planteo. Desde el punto de vista ecológico, es un desastre ecológico lo que se está planteando, y yo veo que hay una resistencia a entender el problema. Hay una negación. Yo no he escuchado, sinceramente, no te lo digo porque estás aquí conmigo y estás charlando y contándolo, pero no he escuchado a nadie, ni a nivel nacional, ni a nivel provincial, hablar y contar la situación como la estás contando vos. A nadie. Yo te lo vengo diciendo desde el 2015, ¿no es cierto? Pero, a ver, yo creo que hay que entender el problema
y hay que tener una visión general. Lo que pasa es que se tiene una visión limitada. Cuando vienen los ingenieros de hidráulica a hablar solamente de canales, bueno, no estamos entendiendo el problema. ¿Hay que sacar el agua? Sí. ¿Se nos los canales? Sí, pero con eso no basta. Va a bastar si viene un tiempo seco. Claro. Mientras tanto, las cosas no indican de que vaya a cambiar. Entonces nos vamos a tener que acostumbrar a esto y lamentablemente, desde el punto de vista económico, nuestra región va a ser resentida y ni hablar los pequeños productores, porque un productor que tiene 2.000 hectáreas de campo y tiene 500 inundadas va a sobrevivir, ¿no es cierto? Pero los pequeños productores... O sea, aquel que tiene 300 y tiene 280 inundadas... Claro, si está confiando en que con esta estrategia se va a solucionar, yo creo que además esta propuesta de solucionar el tema a través de canales va a ser para largo también, ¿no? No es que se soluciona de hoy para mañana. Entonces realmente el tema es grande. Entonces, ¿cuál es la cuestión? ¿Cómo vemos el tema? Cuando nosotros vemos cuáles son los componentes de la inundación. El clima, por supuesto, nadie lo va a negar. ¿Cómo vamos a negar que hemos pasado de tener un régimen de lluvia de 750 a 850 milímetros anuales histórico a tener un régimen que supera los 1.000 milímetros y en este caso se creciendo todavía anuales? Es obvio. El relieve es un componente, por supuesto que es un componente del relieve. En una región llana es difícil sacar el agua si tenemos excesos. Claro. Por supuesto que es así. Entonces, hasta ahí estamos bien y estamos todos de acuerdo. Ahora, ¿son los únicos componentes que tiene? Bueno, parece que se trabaja solamente con eso. Pero si no tenemos en cuenta el componente ecológico y el componente que le llamamos antrópico, que quiere decir la acción humana, que es la que causó, la que alteró el componente ecológico, que desde mi punto de vista, por eso yo digo, la inundación es 90% antrópico, es decir, 90% culpa del ser humano y un 10% de la culpa de la naturaleza. Si lo entendemos así, vamos a empezar a solucionar el problema. Si no lo entendemos, creo que esto da para rato y bueno, no, como el ser humano se también termina adaptándose y acostumbrándose a las catástrofes, bueno, pero es una pena porque una región destinada... Terminaremos siendo un delta. Exactamente, es gravísimo, ¿no es cierto? Pero realmente hay que entenderlo desde ese punto de vista. Así que yo veo que la realidad, y vuelvo a repetir esto no es ocurrencia mía, esto está demostrado científicamente. Un árbol absorbe agua del terreno circundante, sus raíces absorben agua, y para el árbol es una necesidad imperiosa absorber el agua, porque es la única manera de producir su alimento, lo que llamamos fotosíntesis, mediante la estrategia de la fotosíntesis. Entonces, ¿cómo funciona esto? Bueno, el árbol expulsa el 95% del agua y solamente utiliza un 5% o menos para producir la fotosíntesis. Solamente eso, pero necesita exportar. Cuando tenemos pasturas, o cuando tenemos árboles, o cuando tenemos una cobertura vegetal, lo que nos estamos asegurando es justamente esos altos niveles de evaporación que llamamos transpiración, porque es evaporación vegetal. De lo contrario, solamente estamos apostando a la evaporación producida por la radiación solar. Pero es mucho mayor la evaporación que se produce por transpiración vegetal, pero a la cual también le podemos sumar la transpiración producto del sol. Ahora, si nosotros tenemos una cobertura, hay exportación de agua cuando hay sol, cuando no hay sol, en invierno y en verano. Entonces podemos erradicar el agua. Si yo tengo un año muy seco, perfecto, puedo transformar, puedo adaptar, puedo sacar esa pastura que de todos modos me aportó materia orgánica y nitrógeno al terreno y puedo cambiar de estrategia. No quiere decir que yo no puedo variar, pero tengo que esperar el agua seco. Claro. No puedo esperar el agua inundado como nos pasó. Básicamente, el resumen, para entenderse, sería eso. Adelmar, la semana que viene te vamos a invitar para que nos hables de agrotóxico, porque vos decís, hay que volver a las pasturas, hay que volver a sembrar, pero el tema de los agrotóxicos es otro tema importante también. Sí, yo creo que es muy importante y tiene que ver, por supuesto. Yo, si me permitís, quiero dos cositas más nada más. Sé que estás ocupado y te agradezco infinitamente esta posibilidad, ¿no? Porque además es importantísimo el rol que cumple el periodismo. ¿Y por qué es importantísimo el rol que cumple el periodismo? Porque si yo quisiera tener un programa para hablar de esto, me sería muy difícil sostenerlo. Económicamente realmente no conseguiría muchos auspiciantes, ¿no es cierto? Somos realistas. Si yo hablara de lo contrario, claro, consigo auspiciantes muy fácil, ¿no es cierto? Entonces esto es muy valioso y yo lo valoro y te lo agradezco infinitamente. El Consejo Deliberante de Rivadavia, el 14 de abril del 2016, aprobó una ordenanza donde se prohibía el 2,4-D.
hay que realmente resaltar, hay que valorar esta acción que tuvo todo el cuerpo del Consejo Deliberante por unanimidad. La persona que propuso esta ordenanza fue Jorge Pablo Rosolén. Es importante destacar esto, porque el hecho de prohibir una versión, después para no ser tan específico, pero es una versión del 2.4D, que es la más volátil, la que llegaba más lejos, para que la gente entienda, ¿no es cierto? Le costó mucho, le costó ser agredido de muchas maneras, de maneras distintas, y se la tuvo que bancar, porque además siendo productor agropecuario, ¿cómo podía ser que él propusiera esto? Bueno, realmente creo que hay que destacar esto, porque fue un visionario. ¿Por qué? Porque hoy la provincia de Buenos Aires prohibió el 2.4D en todas sus versiones, durante gran parte del año. Hay una restricción para todas las formulaciones y bajo cualquier modalidad, o sea, no se puede fumigar en fumigación aérea, ni terrestre, ni manual, en todo el territorio de la provincia. No se puede utilizar el 2.4D desde el 1 de octubre al 31 de marzo. En Córdoba todavía es más amplio. Ahora, digo yo, ¿por qué la provincia de Buenos Aires lo prohíbe? ¿Por qué lo prohíbe si no pasa nada? Si no contamina, como dicen muchos. Claro. ¿Por qué se prohíbe? ¿Medio año prohibido algo que no contamina, que no es nocivo? ¿Esto qué es? Esto es un paso. Es un reconocimiento del Estado de que esto no es agua que baja el cerro. Claro. ¿Se entiende la idea? Por lo tanto, es importante destacar a nuestros concejales, y especialmente a Jorge Pablo Rosolén también, que tuvo la visión de ver que esto se venía. ¿Se entiende? Si los productores, junto al INTA, a los organismos del Estado, a los agrónomos, vieran esto con antelación, evitaríamos un montón de problemas y el cambio no sería drástico, sería mejor para todos. Entonces, me parece importante, te acepto por supuesto la invitación para hablar de otro tema, pero no vamos a desarrollar. No quería dejar de destacar esto porque me parecía muy importante, ¿no es cierto?, valorar, ya que muchas veces cuando nuestra clase dirigente no hace las cosas bien, nos encargamos de hacérselo saber cuando hay algo bueno también. Adelmar, agradecerte la visita. Por favor, gracias. El profesor Adelmar Fun pasaba en vivo en la mañana de la radio, presentado por Panificadora Soldati. Calidad, variedad, atención personalizada.